es cómo logramos que esa paz con la naturaleza que todos estamos trabajando se vuelva viable. Más que una necesidad de paz, es la viabilidad de hacer esa paz. Y en ese sentido, creo que los retos importantes que hoy presentan las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque también hay que incluir a toda la comunidad empresarial, es cómo volvemos de la concientización, la volvemos una acción viable. Y en ese sentido creo que hay 4 temas importantes que hay que involucrar dentro del proceso para que en vez de ser un desafío, se vuelva una realidad. El primero es la integración. ¿Cómo logramos integrar a todos los actores dentro de un proceso que permita desarrollar políticas, acciones y, sobre todo, la viabilidad de esas acciones para que se puedan trabajar? ¿Cómo logramos entender desde el punto de vista de cada uno de los actores esas necesidades que permitan adecuar esas acciones que se requieren para poder cumplir con la protección de la biodiversidad? No es solamente un actor, somos todos. La segunda es las capacidades. ¿Cómo entendemos las capacidades y las necesidades de las empresas para poder adecuar las regulaciones y las acciones a la medida de la naturaleza, pero que permita que las empresas tengan la viabilidad de lograr entender, mover y actuar en beneficio de la misma? En eso la tecnología juega un papel muy importante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que países como Colombia, como muchos países a nivel internacional, sobre todo los países en desarrollo donde se requiere un acompañamiento, el 91% de las empresas del sector empresarial en Colombia son microempresarios. No son ni siquiera pequeñas ni medianas, son microempresarios. Empresas que todos los días están luchando con el proceso de desarrollo económico de sus empresas. Agregarles acciones pues requiere que se tenga un trabajo mancomunado de entender cómo pueden cumplir con esas acciones. Si le sumamos las medianas y las pequeñas, llegamos a un 99%. Estamos hablando de que el 99% del sector empresarial en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas, donde una cascada de responsabilidades y costos adicionales no son viables. ¿Cómo logramos volverlo viable? Porque sí hay un interés, hay una necesidad y hay un compromiso por el sector empresarial de cumplir con las normas y apostarle a la biodiversidad y al desarrollo económico sostenible. Un tercer punto es la regulación, los incentivos y el financiamiento. Y en este punto creo que hay un tema muy importante que en la siguiente pregunta voy a elaborar un poco más, y es cómo podemos aplicar ejemplos, experiencias anteriores a este proceso. Y uno de esos procesos es el uso de los cinturones de seguridad, que realmente hicieron un proceso muy parecido al que estamos viviendo hoy con los temas de medio ambiente, que pueden ayudar. La regulación efectivamente es una necesidad, y es una necesidad para guiar, no para limitar y sobre todo para quitar la viabilidad del sector empresarial que tiene que estar presente dentro de este proceso. ¿Por qué una regulación es necesaria y por qué tiene que estar acorde a este proceso? Principalmente porque la buena regulación, al guiar al sector empresarial a entender sus necesidades, a hacerlo de forma transitoria, progresiva y que permita acompañar, va a lograr mucho mejores resultados que el simplemente establecer políticas sin ese consenso, sin ese proceso, que hoy en día el simple hecho de establecer reservas temporales y protegidas, sin ese acompañamiento, sin esas acciones que permitan la viabilidad desde el punto de vista del sector empresarial, pues efectivamente limita que no se llegue a un acuerdo y que se pueda trabajar conjuntamente tanto sector público, gobierno, empresa privada, ONGs y todos los estamentos del Estado. Eso es un punto que creo que es relevante, importante, y sobre todo acompañarlo con un financiamiento que permita a esos microempresarios. Mencionaba anteriormente, el 99% del sector empresarial es micro, pequeño y mediano empresario.
no tiene los recursos para poder hacerlo. Por mucho que quieran tener ese acompañamiento, estar en paz con la naturaleza, no se tienen los recursos, no se tiene ese proceso. Y la doctora Laura Sarabia al inicio mencionaba, ¿quién paga ese precio? Creo que la respuesta son todos. Todos debemos de involucrarnos, todos debemos de hacer partícipe en pagar el precio, porque somos todos los seres humanos los que estamos en ese proceso de paz con la naturaleza. Y por último, creo que parte del ejercicio es cómo involucramos al consumidor, no solamente con enseñanzas, con darles guías, sino también demostrarles a través del ejemplo, a través del consenso, a través de acciones que le permita entender que definitivamente el buen uso de los productos que se están poniendo sobre la mesa relacionados con la protección de la biodiversidad, del medio ambiente, del acompañamiento para generar un cambio climático es importante. Al educar al consumidor, al acompañar al consumidor de que también se tiene unos procesos para beneficiar a aquellos productos que están trabajando en este sentido, ayudarle a las empresas a darle valor a sus productos para que el consumidor pueda entender ese valor y que sea un sistema el que genere ese proceso de acompañamiento para todos. Integración, todo el proceso de capacitar a las empresas, ayudarles, trabajar conjuntamente con ellos, generar una regulación que sea en transición progresiva, acompañando con incentivos y financiamiento y, por último, acompañamiento al consumidor. Muchas gracias.